Muchas gracias, Chus, por tu maravillosa conferencia y esta maravillosa también experiencia. Y ahora vamos a dar paso a Inmaculada Nogués Orpí, que es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, máster en Medicina Natural por la Universidad de Barcelona y diplomada en Homeopatía. En la actualidad y desde hace más de 25 años desarrolla su actividad laboral en el ámbito de la atención primaria en el Centro de Salud de Esplugues de Llobregat, en Barcelona. Es presidenta de la asociación sin ánimo de lucro Merry Life, donde realizan actividades destinadas al autoconocimiento, autotransformación y expansión de la conciencia en una integración entre ciencia y espiritualidad. Es autora del libro De lo físico a lo sutil y del libro El pasajero interior. Además, es coautora del libro Medicina Natural basada en la evidencia. Muchas gracias. Adelante. Sí. Bueno, muchas gracias por esta invitación y gracias a Carolina también por proponerme que hoy estuviera aquí con todos vosotros, y la verdad es que me siento muy feliz. Porque al menos en el mundo de la medicina no es un mundo fácil empezar a hablar de medicina integrativa, al menos no nos lo ponen muy fácil, pero son tiempos de muchísima oportunidad, son tiempos, yo siento que son tiempos de cambio, y que cada uno de nosotros y cada una de vosotras puede ser un pequeño enzima que cuando el terreno está abonado se produzca que aquello realmente sea una gran transformación. Por tanto, yo os felicito, os doy las gracias por vuestra permanencia, por todo lo que hacéis, y que sigáis convirtiéndoos en esos pequeños enzimas que pueden producir grandes transformaciones cuando el tiempo y el terreno es abonado, y ahora lo es porque cada vez más son las personas las que demandan un cambio en todos los niveles y también en el mundo de la salud y de la medicina. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacéis, por todo vuestro esfuerzo. Y la verdad es que hablaros de la dimensión espiritual del ser humano, bueno, yo creo que necesitaríamos todo un congreso. Y me han pedido que sea muy sintética porque no vamos muy bien de tiempo. Intentaré no atropellaros, pero sí al menos decir algunas ideas para que nos hagan reflexionar. Y vayamos incluyendo esta dimensión que yo considero que es tan básica, fundamental en el ser humano. Yo recuerdo un día que estaba en el hospital, todavía de estudiante, en ginecología, y llevaron a la planta a una mamá que estaba en el momento del parto. Todavía no estaba dilatada, estaba en una habitación. De repente se enciende la luz de la habitación para que vaya a ayudarla. Y resulta que estaba en un expulsivo. Estaba asomando la cabecita del bebé por el canal del parto. Yo digo, ay, Dios mío. Salí corriendo, cogí el teléfono, llamé para que subiera el camillero para llevarla a la sala de partos, y lo que nunca sucede esa noche sucedió. Y el camillero se atascó entre piso y piso con la camilla, pero el bebé estaba decidido a llegar. Total que corriendo pasó una enfermera por aquel entonces en el pasillo, y le dije, por favor, ayúdame. Y entre las dos me dice, ponte unos guantes, cojo unos guantes, no me di casi ni tiempo, que de repente me encontré con un bebé en las manos. Digo, Dios mío, he visto dar a luz. Dar a luz. Y mi mente decía, dar a luz. ¿Por qué se dice esto de dar a luz? Como la luz que está aquí iluminando, y que es muy importante esa luz y que se mantenga encendida, ¿no? Digo, esto es un milagro. Y de repente otro día estaba en la unidad de cuidados intensivos en el mismo hospital, y estaba en una habitación al fondo, nunca me olvidaré, hablando con Pedro. Tenía 15 años. Estaba en la unidad de cuidados intensivos, por lo tanto, estaba grave. Pero la situación no era tan grave como para yo intuir lo que instantes después de estar allí hablando con él, no recuerdo muy bien de qué, de repente el monitor eléctrico, el cardíaco, empieza pap, 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 y se paró. Y él hizo una respiración profunda y de repente hizo... Yo digo, ¿qué está pasando aquí? Cuando vi ese electrocardiograma cambiando, avisé rápidamente a todos mis compañeros, empezamos a reanimarlo, pero Pedro murió y no conseguimos reanimarlo. Y yo sentí, se ha ido. Yo estaba viendo a Pedro
todo su cuerpo físico, yo sentí, ya no está. Con todos mis respetos, veía como algo, un cuerpo. Pero el ser con el que yo estaba hablando hacía instantes, yo sentí, se ha ido. La luz se ha ido. Ha parado el electrocardiograma, ha parado el electroencefalograma. Se ha ido la luz. La verdad es que esta experiencia me transformó profundamente y me hizo pensar, ¿qué es esto del misterio de la vida? ¿Qué importancia tiene la conciencia, la vida que está experimentando a través de este cuerpo? Y empecé a pensar, quizás somos algo más. Quizás hay una conciencia, una vida que está dando vida a este vehículo. Y además sentí, estamos aquí de paso. Y así empecé a entender quizás la vida como un viaje y permitirme que hagamos un pequeño viaje para que comprendamos un poquito más nuestra constitución y cómo podemos ampliar esa visión. Entonces pude comprender que la vida es un inicio de un viaje que comienza con una inspiración como el bebé cuando nació y que termina con la expiración, y había un ritmo, como los ritmos de la naturaleza, el día, la noche, y todos son ciclos, y el corazón tiene un ritmo que cuando lo para la vida. Entonces pude comprender y pude quizás imaginarme la vida como un viaje en el cual tenemos billete de ida y vuelta. Hoy ha salido aquí de que lo único que estoy segura que me va a suceder es que voy a marchar, algún día voy a marchar. Por tanto, que mi vida tenga sentido, que cuando me vaya diga este viaje ha valido la pena, es fundamental y trascendente. Y esto es algo que yo intento entregar en mi vida y transmitir a los pacientes también. Me dicen, esta vida no tiene sentido, no, la que estás viviendo no la tiene. Por tanto, quizás tienes que transformarla, quizás podemos cambiarle la visión, quizás podemos verla desde otro lugar. Y la comprensión, cuando yo voy aprendiendo y entendiendo el misterio más de la vida, más voy yo transformándome interiormente, y esa transformación es la que a través del silencio, muchas veces solo con la presencia, yo puedo aportar a los pacientes, aunque a lo mejor no le pueda decir mis creencias, que ya no son creencias, sino que son pura experiencia. Y así podemos imaginarnos este viaje de la vida como un viaje con billete de ida, pero también de vuelta. Y yo no sé cuándo me va a tocar. Por tanto, darle sentido es muy importante. Y para este viaje, simbólicamente, que intento expresaros, podemos decir, necesito un vehículo. Para todo viaje necesitamos de un vehículo con el cual pueda hacer este viaje. Y este vehículo es muy importante que lo conozcamos, porque precisamente desconocimiento de nuestra constitución, de cómo estamos constituidos, de cuál es nuestra verdadera esencia, es fuente de sufrimiento y dolor. Yo digo que sabemos más de nuestros ordenadores, de nuestros móviles, incluso de la lavadora, que de nosotros mismos. Y ahí forma parte una parte de informar y, en cierto modo, educar para que las gentes, las personas, los pacientes empiecen a hacerse preguntas, y también a veces receto algún libro con los cuales ellos también puedan quizás cambiar su comprensión. Y la comprensión transforma, la comprensión libera y la comprensión sana. Vamos a ver algunos aspectos de la nueva física, porque el viaje que pretendo hacer es una síntesis entre la ciencia y la espiritualidad. Y ya nos está diciendo la nueva ciencia, la ciencia de la física nueva, de la física de lo más pequeño, que la conciencia del observador participa. Por tanto, según sea mi conciencia, eso que yo estoy viviendo como una realidad, quizás se puede transformar y verlo desde otro lugar también. Por tanto, conocer nuestra constitución es fundamental para que conozcamos un poco más el instrumento que tenemos para este viaje y realmente podamos tener una vida mucho más plena. Y lo que más conocemos es el cuerpo. Este lo conocemos muy bien. A mí me lo han enseñado muy bien en la universidad, en la fisiología, y me lo separaron por sistemas para que comprendiera cómo estaba constituido.
Es tan maravilloso y complejo que si no lo dividíamos, no lo podíamos comprender. Y gracias a Dios que existen especialistas como el cardiólogo, el neurólogo, el endocrino. Yo agradezco que vengan al ambulatorio y me ayuden, porque esta máquina tan maravillosa es muy compleja. Hicimos un viaje en el análisis. Pero ahora estamos entrando en un cambio de paradigma en el cual ya no solo es esta visión analítica y objetiva, en el cual todo lo mido, cifras de colesterol, de tensión, radiografías, ecografías, sino que también estoy viendo que todos esos sistemas que aparentemente están supuestamente separados, que separamos para poderlos comprender, en el fondo forman una gran unidad. Por eso esta visión integral, esta visión de enfermería integrativa, en el cual estamos viendo todas las dimensiones y cómo se relacionan, es fundamental porque el ser humano es así. Está todo integrado, está todo interconectado. Y conocemos los médicos sobre todo ese aspecto de la máquina. Pero entonces estamos basándonos en un paradigma cartesiano, newtoniano, basado en una interpretación del siglo XVII y XVIII con Newton y Descartes. Pero estamos dando un paso muy importante para que comprendamos al ser humano desde una dimensión mucho más amplia, global, y ya no solo desde un solo cuerpo, sino que hagamos un viaje en la visión y en la comprensión, en que a medida que nosotros aumentamos la capacidad de ver y comprender, comprendemos al ser humano en una visión mucho más global. Y primero lo vimos con el ojo y vimos la parte macroscópica, pero apareció una óptica, el microscopio óptico, y entonces vimos la célula y nos metimos en lo microscópico y avanzamos con el microscopio electrónico a ver incluso dentro de la célula y las moléculas, y ahí nos quedamos. Pero podemos dar un viaje un poquito más, avanzar en esa óptica, en esa visión, ampliar nuestra mirada y comprender que ya no es lo que solo veo con los ojos o lo que veo con un microscópico y en las moléculas, y ya no solo ver al cuerpo como un conjunto de sistemas que están interconectados, sino ampliar mi mirada, dar un paso más. ¿Y cuál puede ser este paso? ¿Cuál puede ser esta ampliación de la mirada? Pues fijaros qué importante. Ya no solo es ver las cosas desde la molécula o la célula, sino entrar a lo más pequeño que podemos observar. Y aquí aparece una óptica nueva, que ya no es el microscopio óptico ni electrónico, sino que son estos maravillosos aceleradores de partículas, que son unos microscopios gigantes, como el CERN que está entre Suiza y Francia, en Ginebra, y que mide 24 kilómetros. ¿Y qué nos enseña esta nueva óptica? Que cuando nos introducimos en lo más pequeño, resulta que nuestra constitución está formada por átomos y partículas subatómicas, y eso soy yo. ¿Y qué nos están diciendo los físicos que precisamente estudian este tipo de física? Fijaros, ya prácticamente nos aproximamos a que cumpla un siglo, cuando empezaron a reunirse muchos físicos bajo el mecenazgo de Solvay en Bruselas, en los cuales se reunieron porque empezaban a comprender que lo que ellos entendían como la luz y entendían muchas cosas de la física no la podían entender con la física newtoniana. Y en estas reuniones, por ejemplo, esta que se produjo en 1927, se reunieron 29 físicos y científicos más importantes del momento. 19 fueron o llegaron a ser premios Nobel. Por tanto, estamos hablando de una de las reuniones más importantes de sabios de la historia. ¿Y qué nos dicen estos físicos que se reunieron? ¿Qué nos dicen los padres de la física cuántica, esta nueva física a la que nos aproximamos? Que cuando nos introducimos en lo más pequeño de la materia, todo lo que existe es pura energía. Que la materia es energía condensada y que también somos energía. ¡Caramba! Entonces podemos empezar a comprender nuestra constitución ya no solo desde la materia que conocemos tanto, sino empezar a conocer también su energía y simbólicamente la luz. Y en esta pequeña fórmula Einstein nos hace una gran síntesis en las que relaciona la energía, la materia y la luz.
y todo es lo mismo, está interconectado. Yo soy luz. Y yo cuando nazco también a la luz, que es el símbolo de la consciencia también, porque yo soy un ser consciente como ser humano, tengo consciencia. Y así podemos ir avanzando y poder comprender que así como tengo un cuerpo físico, también tengo una energía. Y empezar a comprender esos cuerpos más sutiles que nos conforman y que no veo, pero que forman parte de mi ser. Y yo tengo emociones, son más sutiles que lo físico, no las veo, pero las siento. Nadie las ha podido tocar, pero las sentimos. Pero además, como emociones, también tengo pensamientos, tengo ideas, tengo propósitos, tengo proyectos, forman parte de mí. Y estos aspectos subjetivos son muy importantes en nuestra vida. Por tanto, conocer esos aspectos energéticos de nuestra constitución es fundamental para que comprendamos mejor quiénes somos, cómo estamos constituidos y comprendamos mucho más sobre la vida y quizás también sobre la muerte también. Por tanto, vamos empezando comprendiendo que cuando nos introducimos en nuestra constitución, ya hay científicos que nos dicen que nuestras células de manera espontánea emiten luz. Luz en el rango del ultravioleta, que no puedo ver con mis ojos porque mi retina no puede captarlo. Pero sin embargo esa luz, que es en el rango del ultravioleta, emite un campo energético biofotónico, bio porque es biológico y fotones porque es de luz, y que emiten mis células de manera espontánea. Nuestros cuerpos también son un cuerpo de energía. Y bien que siento yo la vida que se está manifestando a través de este cuerpo. ¿Soy un cuerpo o tengo un cuerpo? Y así simplemente nombrar quizás a dos investigadores. Gurbich, hace ya casi un siglo, descubre esa luz que emiten las células de manera espontánea. O Pop, que descubre que las células cuando se dividen emiten más luz, luz coherente, una luz que forma ese campo biofotónico. Por tanto, empezamos a entender al ser humano desde esta comprensión mucho más amplia, mucho más integral, mucho más sintética e integradora, que quizás también muchas cosas que nos vienen de Oriente, y Oriente también nos orienta muchas veces. Podemos empezar a crear esa verdadera integración entre Oriente y Occidente y empezar a comprender muchas más cosas sobre nosotros y de herramientas que nos pueden hacer para equilibrar al ser humano desde esta visión de que no es solamente lo que vemos, sino mucho más. Hay un grupo en Norteamérica, americano, que están trabajando sobre el campo magnético que emite nuestro cuerpo. Se llama HeartMath, Matemáticas del Corazón. Este grupo investigador ha descubierto que precisamente a nivel del corazón nosotros emitimos un campo magnético que nos rodea. No es visible, pero se percibe. Y este campo es muy importante porque es esa relación con el médico y con el paciente, con la enfermera y el paciente, que desde el silencio y desde simplemente la atención amorosa, tú estás participando y ayudando a dar coherencia a esa persona. Y a lo mejor no has dicho nada, simplemente la estás acompañando. Cuando estás en una unidad de cuidados intensivos, cuando está ese paciente realmente necesitado de que tú también estés allí y desde tu paz, desde tu amor, desde tu comprensión, lo estés ayudando. Se ha visto una fisiología muy interesante que se produce desde el corazón. Nosotros como seres humanos, y lo veremos, estamos sometidos a una fisiología del estrés y del temor. Sin embargo, desde el corazón hay una fisiología que libera oxitocina, que libera factor natriurético atrial. Es decir, hay una ciencia que lo estamos viendo, que cuando mi conciencia entra en el corazón, todo mi campo energético se transforma. Y esa energía que hace latir el corazón, cuando se retira, la vida se apaga.
Y entonces, ¿qué podemos atraer también? Lo que nos trae la sabiduría antigua, la sabiduría perenne, lo que muchos sabios a lo largo de muchos tiempos nos han ido transmitiendo. Quizás nombrar aquí simplemente a una bellísima historia como es el Bhagavad Gita, un libro muy importante de la tradición hindú, en el cual nos habla también de un símbolo, porque todo esto es simbólico. Y Krishna, el Señor le explica a Arjuna, el príncipe, conócete, conoce tu constitución. Tú estás formado por un vehículo físico, sí, un cuerpo de materia, ese es el carro, simbólicamente el carro. De esto conocemos mucho. Tenemos que tener el carro sano, ayudarlo. Y vosotros desde la enfermería, educando e informando, podemos hacer una labor de medicina preventiva fundamental. Después, dice que este carro tiene que estar en movimiento por algo. Simbólicamente son los caballos, esos son las emociones, son los sentidos. Nos mueven, nos movilizan. Emoción, viene de emoción, de movimiento, de automoción. Si yo tengo un deseo, no me movilizo. Si yo no hubiera tenido el deseo de venir, por mucho que tuviera la idea, no hubiera venido. Pero además de esos caballos que mueven el carro, tenemos un cochero. Ese simboliza la mente, que tiene que dirigir los caballos para que vayan realmente al destino y al lugar que deseamos, porque si no los caballos se podrían, cada uno ir hacia un lugar diferente y al final acabar en una cuneta, porque no hay una guía, no hay una orientación. Pero Krishna le dice a Arjuna, pero no te olvides. Tú tienes ese cuerpo físico, tienes ese cuerpo emocional, tienes esa mente, pero hay algo más. Hay un ser que está habitando, que está experimentando. Hay una conciencia que está experimentando a través de este vehículo. Y esa conciencia es inmortal. Esa no está sometida a las leyes de la disolución. Esa conciencia es la que está experimentando en este cuerpo de materia que tienes para un tiempo, en este viaje de la vida. Ese es tu verdadero ser. Por tanto, nos podemos preguntar que somos algo más que un cuerpo físico y empezar a abrirnos quizás a esa dimensión de la conciencia, a esa dimensión en la cual lo más esencial, lo más profundo, realmente nos vayamos abriendo a una dimensión también más espiritual. Existen 4 reinos en la naturaleza. Conocemos el reino mineral, conocemos el reino vegetal, conocemos el reino animal y nosotros pertenecemos al reino humano. Y aquí existe una gran diferencia entre los otros 3 reinos. Y es esta precisamente, la que yo puedo ser consciente de que tengo conciencia. De que hay una vida que se está expresando y yo me puedo dar cuenta. ¿Quién soy? Realmente, ¿quién son? ¿Quiénes somos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué propósito el experimentar en este viaje simbólico? ¿Con qué me identifico? ¿Solo con mis emociones? ¿Solo con mis conflictos? ¿Solo con los problemas? ¿O quizás hay una conciencia más profunda, esencial, que capto a través de mi intuición y que intuyo que se está expresando a través de ese vehículo que yo soy? Fijaros, la Organización Mundial de la Salud dijo el año pasado que precisamente la ansiedad y la depresión serían las causas, o fueron las causas, una de las causas más importantes de invalidez y de bajas laborales. Esto lo vemos cada día en las consultas. Estamos recetando continuamente ansiolíticos, gracias que los tenemos. Antidepresivos, gracias que los tenemos. Pero qué sociedad, qué mundo estamos y hemos creado entre todos, en el cual estamos tan desconectados de lo que realmente somos. Quizás el viaje sea volver a conectarnos. Quizás el viaje sea a que realmente salgamos de tanta desconexión, porque vivimos en un mundo en el que solo estamos enfocados quizás en la materia y nos estamos olvidando de la esencia. Por tanto, quizás
como humanidad, que la mayoría estamos viviendo ahí, podamos salir de esa fisiología de las suprarrenales, que es la fisiología muy necesaria, porque es la fisiología del estrés. Es importante cierto estrés para que nos movilicemos, avancemos, pero cierto estrés produce una afectación de mi sistema inmunológico, porque estoy viviendo desde el miedo. Estoy viviendo desde la separación, estoy viviendo desde la competición, estoy viviendo desde la ambición. Es diferente la aspiración al progreso de la ambición y de la separación. Estamos en la lucha, en el ataque, en la huida. Claro que necesitamos ansiolíticos, porque estamos viviendo con nuestra conciencia desde esta fisiología, que insisto que es necesaria, pero quizás se tiene que regular, se tiene que equilibrar, quizás con otro tipo de fisiología. Somos seres humanos. Alguien dijo también esta mañana, nos perdimos en el hacer. A algunos pacientes yo les digo, tú no eres un hacer humano, tú eres un ser humano y te estás perdiendo en el hacer, en esa huida hacia adelante. Quizás la vida te está diciendo, párate y reconéctate y siente, porque es en el silencio, realmente, conectando en lo más profundo que tú eres, que va a llegarte la inspiración de qué es lo que tienes que hacer y del propósito. Y quizás puedas salirte de tanto conflicto, de tanta perturbación. Sí somos seres humanos y desde ese ser, hacer. Y eso es reconexión, reconectarnos. Por tanto, la idea es que también despertemos a esa naturaleza más elevada que somos y que precisamente como seres humanos podemos despertar. Podemos realmente reconectar a través de todo un viaje, que es un viaje interior, es un viaje hacia adentro, es un viaje hacia nosotros. Por tanto, la clave es el contacto que poco a poco nos va a permitir conectarnos con planos más elevados de conciencia. ¡Ay, caramba! Existen planos más elevados de conciencia. Ya estamos saliendo del psicoanálisis para entrar en la psicosíntesis, como nos enseña Roberto Assagioli. Fijaros, una psicología que integra todo el ser para que conecte con esa dimensión más profunda y trascendente, para que realmente demos un paso más como humanidad. Este es el paso que tenemos que dar como humanidad. Quizás esta crisis que estamos viviendo nos está ayudando a que demos este paso como humanidad para que vayamos despertando una conciencia más elevada, una conciencia en la que participa el corazón. Pero que grandes sabios ya nos decían, Platón decía, ese ser, esa es tu alma, es el principio que anima el cuerpo, lo que te da la vida, el movimiento. Y decía, es principio de racionalidad, te permite tener claridad, pensar, intuir, crear. Y su origen es divino, decía Platón. Pero también Aristóteles, por poner algunos ejemplos, ¿no? Para Aristóteles, el alma es el verdadero ser que se está expresando en este vehículo, que está experimentando por un tiempo en este viaje de la vida. Ese es el principio vital, que precisamente es esa energía vital que se retira en el momento en que la luz se va. Y afirmaba también que el alma es para el cuerpo lo que la visión es para el ojo. Yo tengo un instrumento. ¿Quién está viendo a través de este ojo? Esto es una gran cámara, maravillosa. Pero ¿quién está viendo a través de esta cámara? Ese eres tú. Esa es tu esencia, esa es tu conciencia. Por tanto, la sabiduría antigua nos dice que el ser humano, en lo más profundo y interno, es un ser de luz. Y también nos dice que al morir, esa energía que da vida es la que se retira. Esa energía que al retirarse me para el electrocardiograma. Es el ser el que se retira. Por tanto,
poder comprender esto es muy esencial porque nos va a permitir comprender no solo la vida, sino también la muerte. Yo tengo la extraordinaria suerte de que vienen muchos pacientes cada día a la consulta y desde hace más de 25 años que estoy, casi 30 años en el ambulatorio. Me han contado muchas historias que me dicen, doctora, esto yo no se lo puedo contar a mi familia porque no me van a creer, no me van a entender. Y yo recuerdo un día que vino David al ambulatorio sufriendo enormemente porque su papá acababa de fallecer en un accidente de tráfico. Y me dice, y justo yo acababa de discutirme con él. Justo yo, ese día me acababa de discutir con él. Y el hecho de que él se haya marchado de esta manera a mí me ha dejado un dolor enorme, porque no me he podido despedir, no he podido decirle lo que realmente era importante para mí. Yo le dije, no importa, David, tu papá te va a escuchar, te va a sentir desde otro plano. Perdona que te hable tan claramente, la muerte no existe. Simplemente es el abandono del vehículo físico de materia, eso sí existe, pero tu conciencia perdura. Él desde otro plano te puede captar, te puede entender. Escríbele una carta y dile todo lo que le hubieras dicho y que ahora no le puedes decir, porque eso en alguna manera va a llegar. Y entonces él escribió esa carta estableciendo ese diálogo con su padre. Y le pasó algo extraordinario. Volvió al cabo de unos días al ambulatorio y yo le vi entrar por la consulta y digo, ¡ah! A David le ha pasado algo. Llegó con una sonrisa, con una claridad, con una paz. Digo, ¿qué te ha pasado? Escribí esa carta y me ha liberado muchísimo, porque yo pude dialogar con mi padre y decir todo lo que tenía pendiente. Pero es que además me ocurrió algo extraordinario. Y yo estaba en el salón y de repente le vi. Y me dijo, David, no te preocupes, todo está bien, vive. Y desapareció. Por tanto, ¿hay algo que quizás sobrevive a la muerte? ¿Hay algo más allá? Y hay miles de personas que nos lo expresan y explican. ¿Existe quizás algo más? Allí hay muchas experiencias cercanas a la muerte que quizás nos abren un camino de investigación científica, porque claro, los médicos tenemos que demostrarlo todo científicamente y hay cosas que la ciencia, pues perdonen, tiene también que evolucionar, pero irá avanzando y se irán demostrando cada vez más cosas, como ya lo ha realizado el doctor Pim van Lommel, que seguro es un gran conocido para muchas de todas vosotras, un cardiólogo holandés que escribió el primer artículo en una revista científica médica como el Lancet, en el cual él publica esas experiencias de casi de un 18 de personas que se habían dado clínicamente muertas y que después, bueno, gracias a la ciencia también, volvieron a la vida y explican su experiencia, porque esto es experiencia. Y entonces dicen lo que vieron, lo que sintieron, lo que les transformó esa vivencia, diciendo, ya no tengo miedo a la muerte, porque ya lo he experimentado. Y lo que he sentido es un amor tan grande que el ser humano todavía no es capaz de comprender. Estamos como humanidad creciendo, experimentando, pero todavía nos falta mucho para que realmente expresemos y realicemos lo que como potenciales que seres humanos tenemos para desplegar realmente todo lo que somos en todas nuestras dimensiones y transformar la vida en este planeta. Esa es nuestra responsabilidad también. Y el trabajo que realiza este doctor, con muchos otros ya, vamos viendo que quizás la conciencia que se expresa en este cuerpo también está en otros planos y está más allá del cuerpo. Y por poneros algunos de los grandes sabios que nos han ido dejando el legado de sus vidas, pues nombrar quizás a este ser maravilloso con un libro extraordinario que se llama La autobiografía de un yogi, en el cual incluso nos habla
de la fórmula de Einstein. En el libro nos dice, esa fórmula de Einstein, energía, materia y luz, enguarda muchos secretos. Y nos dice, la ciencia estudia el aspecto externo de la creación, pero no puede acceder a algo que está más allá del velo. Poco a poco nos iremos aproximando, pero eso es una experiencia. Y eso es lo que me explican los pacientes, que a veces me cuentan sus vivencias y sus experiencias, entendiendo que quizás somos algo más. Por tanto, la vida se manifiesta en distintos estados de conciencia y vamos saliendo del terreno de las creencias para salir en el plano de las experiencias. Y aquí hay una experiencia maravillosa, extraordinaria, que os aconsejo la lectura de este libro, al menos a mí me fascinó y que a veces receto a los pacientes, porque cuanto más comprensión tengo yo, esa comprensión me da paz. Y yo esa paz, esa confianza la puedo transmitir cuando estoy con los pacientes y esto no lo puedo medir, pero lo puedo transmitir. Y eso es la parte más trascendente, que a través incluso del silencio, a veces con la palabra o a veces incluso recetando un libro como estos, podemos ayudar a las personas a que vayan saliendo de tanto dolor y de tanto sufrimiento, que para eso estamos, para acompañar. Y así este libro, Morir para ser yo, de Anita Moorjani, es un libro extraordinario. Tenéis cantidad de vídeos también en YouTube, que es la experiencia de una persona que le diagnostican una enfermedad terminal y resulta que tiene una experiencia de conexión con lo que realmente somos, accede a otros planos de conciencia y regresa y dice, la vida es algo más. Y también nombrar quizás a esta maravillosa mujer que todos quizás conocéis, la doctora Elisabeth Kubler-Ross, una gran pionera. Yo tuve la suerte de conocerla personalmente y escucharla en la Universidad de Biológicas en Barcelona cuando vino. Y recuerdo que éramos más de 500 personas en un auditorio y recuerdo que hizo una pregunta al auditorio y le dijo, todos aquellos que en vuestra vida no estéis haciendo lo que realmente sentís que habéis venido a hacer, en lo más profundo, en lo más esencial, por favor, levantad la mano. Para mí fue una sorpresa que de repente, yo diría que 450 manos hicieron ¡vum! Y se levantaron. Y luego dijo, por favor, levantad la mano los que aquellos que sentís que realmente estáis haciendo lo que sentís más profundamente, que vuestra vida tiene el sentido de que está realizando eso que realmente lleváis en vuestro interior. Por favor, levantad la mano. Se levantaron unas cuantas manos allí, sueltas, y dijo, por favor, cuando volvéis a vuestra casa, por favor, centraros y empezar a hacer lo que realmente lleváis en vuestro interior. Porque ahí, si no lo hacéis, también es origen de sufrimiento y también puede haber el origen de la enfermedad. Hay muchos pacientes que dicen, la vida no tiene sentido. No, tal como la estás llevando no la tiene, pero la tiene y mucho, búscalo. Yo tengo una paciente con 70 años que vino y me dijo, doctora, empiezo a ser yo. Fantástico. Es que tengo 70 años, no importa. Cualquier momento es bueno para ese cambio, para esa transformación. Y ese cuadrante que nos hablaba Elisabeth, no solo el físico, el emocional, sino también el espiritual. Es fundamental y trascendente que lo tengamos en cuenta, porque si no, seguro que la vida no tiene tanto sentido. Al menos desde mi propia experiencia y vivencia voy viendo que realmente abrirnos ese cuadrante espiritual, y a veces la vida nos pone en situaciones muy críticas, muy complejas, y a veces incluso con pérdidas que nos hacen realmente valorar lo que tiene valor y dar sentido a lo que realmente tiene sentido y dejar que muchas cosas que no lo tengan se vayan diluyendo. No le pongas tanta atención. La conciencia del observador participa. ¿Dónde pongo mi conciencia? Por tanto, como enfermeras, como médicos, ayudar a transformar la visión quizás en otra dirección va a hacer que lo otro se diluya, porque la energía sigue el pensamiento y donde yo pongo mi atención lo estoy potenciando. Pero si yo voy cambiando mi mirada, la voy transformando, voy a transformar mi vida.
Y así, bueno, me identifico con el cuerpo físico, pero quizás que empezamos a conocernos un poquito más, quizás desde esa comprensión mucho más global, realmente nos conoceremos más y seremos mucho más libres y quizás empezar a recordar. Quizás hacer un viaje en la conciencia de irnos para atrás, en nuestro origen. ¿Vamos para atrás? ¿Vamos a ir para atrás? Y volvemos a un instante. ¿Nos hablan de un Big Bang? Hay un instante en el que de la aparente nada, primero se produjo el sonido dijo, hágase la luz, nos dicen las tradiciones, y de la luz y el sonido, ¡vum!, surge la creación. De ahí venimos. Ese es nuestro origen, esa es nuestra esencia. De ahí surgimos, lo hemos olvidado. Nos desconectamos, nos perdimos en la forma, en la materia, pero a esa materia hay que darle conciencia. Y cuando yo recupero ese origen y digo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Me voy dando cuenta de que yo formo parte de ese origen y que tú vienes del mismo origen y que todos formamos una unidad. Por eso la visión integral es tan importante, porque nos va a ir sacando de tanta separación, de tanto análisis, para entrar en la síntesis. Tiene mucho sentido, y entonces también entrar en tanta síntesis que vamos a recogernos y empezar a recordar de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Porque en ese momento en que la luz y el sonido se expanden, empieza a surgir una energía que lo abarca todo. Y ahora nos dice la física cuántica, vivimos en un mar de energía que también llaman vacío cuántico o mar de Dirac, en el cual todo está interconectado. Todo está interconectado. Todo está sumergido en ese mar cuántico de energía. Y por tanto no hay tanta separación entre tú y yo, porque todos venimos del mismo origen. Partimos de ahí. Desde ese trasfondo surge la creación, en esa expansión. Y vivimos aquí. Se materializó un maravilloso y pequeño planeta que llaman planeta Tierra. Pero ¿dónde estamos inmersos? Nos dice la sabiduría antigua que ese mar de energía que los físicos hablan de vacío cuántico es una energía de puro amor. Es una energía magnética, una energía que atrae. Por eso la energía magnética lo mantiene todo cohesionado, porque es atrayente. Lo atrae. Esa energía es la que se ancla en mi corazón. Esa energía es la que se va pulsando cada vez que mi corazón va latiendo. Y si yo tengo conciencia de esto, voy a hacer que toda esa energía vaya fluyendo a todas mis células. Y si yo voy bañando a todas mis células con esa energía, esa corriente, voy a transformar incluso posiblemente mi biología también, porque también transforma mi conciencia, porque más neuronas se van reconectando una con otra, y cuando yo aprendo, algo aprende en mi interior, mis neuronas se reconectan y esa es luz y comprensión, y digo, caramba, entonces mis neurotransmisores van a cambiar porque yo interpreto la vida desde otro lugar, y esa adrenalina, noradrenalina, cortisol que fabrico en las suprarrenales se van a equilibrar quizás con otras hormonas que también se producen en mi cerebro, porque he ampliado mi conciencia y voy entendiendo, y esa comprensión transforma mi biología interior. Y entonces voy llevando mi conciencia al corazón, y entonces ese campo magnético se va irradiando a mi alrededor. Y así voy entendiendo la vida quizás como una oportunidad de aprendizaje, de evolución, quizás para expresar lo más elevado, lo más sublime, porque yo tengo conciencia para ser consciente de esto. Como seres humanos tenemos ese privilegio, ese regalo, y puedo entonces entender la vida como un viaje de expansión, de conciencia en evolución continua.
Ayudemos a los pacientes a que poco a poco, primero transformándonos nosotros interiormente, insisto, desde el propio silencio, vamos a seguir ayudando a muchos pacientes a que vayan quizás mirando la vida desde otro lugar. Yo os invito a que reflexionéis mucho, que sigáis investigando, que sigáis leyendo, que recetemos libros, que ayudemos a hacer esos enzimas de transformación para que realmente demos un salto que como humanidad vaya entrando en una dimensión mucho más superior. Gracias. Las preguntas, así que